se notifica y cómo se cita a una asamblea de copropietarios. El día de hoy vamos a hablar sobre la citación y notificación de estas asambleas conforme a la 675 del 2001 y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es la convocatoria? Yo creo que lo primero que tenemos que definir, y eso es de lo que se trata hoy. La convocatoria es una pieza procesal por medio de la cual la administración, el consejo o la quinta parte de la copropiedad, incluso el revisor fiscal, citan a este cuerpo colegiado llamado asamblea, que es la conformación de todos los socios copropietarios, propietarios de unidades inmobiliarias individuales, a una reunión. Estas reuniones se llaman asamblea. Esta citación la conocemos normalmente como la convocatoria. La asamblea es el momento histórico en toda sociedad, llámese propiedad horizontal o llámese sociedad comercial o llámese cooperativa, fundación, asociación, cualquier cuerpo colegiado tiene un momento histórico que se llama asamblea, que es el momento en donde vamos a hacer un análisis de la situación general de la persona jurídica. Efectúa los nombramientos, ojo, nombramientos cuya elección estén en cabeza de la asamblea, no sobre elecciones que estén en cabeza del consejo de administración, como en el caso de el administrador para aquellas propiedades horizontales donde hay consejos de administración. Aprobar, considerar las cuentas del ejercicio y aprobar el presupuesto para el siguiente año. La asamblea busca realmente es que nos rindan a los propietarios un informe ejecutivo, que el administrador nos diga en qué gastó el dinero que se presupuestó en el año inmediatamente anterior, que nos informe cuáles fueron las vicisitudes contables, administrativas, sociales que han pasado durante este año anterior. No es el momento ideal, sería mejor, para encontrar vecinos, hacer fiesta, asado, terminar tomando licor. No, es el momento donde nos van a rendir un informe ejecutivo. Cuando digo ejecutivo es concreto. De ahí que la convocatoria tome tanta importancia. La convocatoria, como esta citación, es una comunicación. Y aquí vamos a decir primero que no es cualquier tipo de comunicación, o mejor aún, que la norma no señala qué tipo de comunicación. En principio dice que es escrita, dirigida por el administrador con una antelación de 15 días calendario. Esto tenemos que desmenuzarlo un poco diciendo que la citación puede ser por cualquier medio tecnológico. Ya nos dimos cuenta con pandemia que muchas personas no pudieron residir en el lugar donde tenían sus propiedades o sus inversiones, y el medio tecnológico o los medios tecnológicos o la internet fue el canal por el cual tuvimos comunicación. Entonces fue por ahí que enviamos las citaciones o convocatorias, ya no por escrito, porque era un riesgo para todos. Entonces el chip de la convocatoria empezó a modificarse, a abrogarse, conceptos que a partir de la ley 2213 del 2022 entraron a formar, a tener un mayor alcance. Entonces decimos que la convocatoria se hace por cualquier medio, tecnológico, físico, virtual, WhatsApp, por cualquier medio. La idea es que el propietario se notifique, y ahí va el segundo elemento. El segundo elemento es que es el propietario, no es un morador, no es un arrendatario, no es el hijo, no es el familiar, no es la esposa, no es el esposo, es el propietario. ¿Y quién es el propietario? Quien aparece relacionado en el certificado de libertad y tradición como propietario. En caso de persona jurídica, la persona jurídica obviamente físicamente es imposible que esté en una reunión. No es imposible, puede estar
por medio de su representante legal o por medio de la persona que la persona jurídica delegue para tal función, pero tiene que estar debidamente apoderado. 15 días calendario, y ahí puse, si ustedes ven la diapositiva, que se hace mención a la ley 153 de 1887. Esta hace referencia a un punto exacto, y es que antes, o desde esa norma, mejor aún, que es la ley de interpretación legal en Colombia, se indica que cuando se habla de días, se entenderá siempre que son días hábiles, días laborales. En ese orden, no se puede entender que sean días calendarios. Sin embargo, vemos en la norma del artículo 39 que los días van a ser calendario. La misma norma señala que excepcionalmente cuando el legislador o la norma lo indique serán días calendario. La convocatoria. La convocatoria, el artículo 39 señala que es el administrador. Pero si ustedes ven puntos adelante, señala que el administrador, el consejo de administración, el revisor fiscal y la quinta parte, o mejor aún, o la quinta parte, lo que equivale al 25% del coeficiente de copropiedad, podrán citar a una asamblea. En principio vamos a hacer referencia a las asambleas ordinarias. Más adelante se darán cuenta que vamos a hacer una alusión al contenido de la convocatoria dependiendo del tipo de asamblea. El parágrafo primero del artículo 39 señala que toda la convocatoria, o toda convocatoria mejor, se hará mediante comunicación enviada a cada uno de los propietarios a la última dirección registrada por los mismos. En este punto vamos a hacer la siguiente advertencia. Esta norma fue creada en el 2001. Hoy, 24 años después, podemos decir que ya vivimos una pandemia. Y el concepto dirección cambió radicalmente su contenido. Ya sabemos que físicamente la variación de nuestra residencia y de nuestro domicilio puede cambiar abruptamente. Por eso el concepto de dirección o última dirección de domicilio o residencia se está teniendo en cuenta es la dirección electrónica más que la física. Pero más que eso, tenemos que decir que toda copropiedad debe tener un libro de accionistas o un libro de copropietarios. El libro es el listado de cada unidad en donde va a estar anotado quiénes son los titulares de derechos reales y quiénes son los moradores de derechos personales. Tema que vamos a hablar un poco más adelante. La pregunta es, ¿y esta convocatoria es igual para todos los tipos de asamblea o solamente para las ordinarias? Y les voy a contestar, no. Cada asamblea tendrá una convocatoria que tendrá una característica especial y es su fundamentación. Pero creo que el elemento más característico es que solamente la asamblea ordinaria tiene un término de convocatoria de 15 días. Ese término de convocatoria de 15 días equivale a los 15 días que tienen los socios copropietarios para ejercer el derecho de inspección y vigilancia. En esos 15 días, el derecho de inspección y vigilancia hace referencia a que los copropietarios pueden acercarse a la administración y pedir cualquier documentación administrativa del año inmediatamente anterior para hacer la revisión contable y administrativa. No pueden llegar a pedir información de años anteriores. ¿Por qué? Porque esos años anteriores ya quedaron en firme. Ya si quieren accionar en contra de esas decisiones de años anteriores al año inmediatamente anterior, no lo podrían hacer por caducidad. Recuerden que el término de impugnación son 2 meses calendario después de la asamblea se haya celebrado. Para esos años anteriores ya esa asamblea habrá pasado obviamente mucho más de 2 meses y la caducidad sobre la acción ya habrá prosperado. Entonces dijimos que los otros tipos de asamblea tienen otro tipo de convocatoria. ¿Por qué? Porque la extraordinaria, por ejemplo, ya no tiene el término de convocatoria de 15 días, ni de 5 días, ni de 10 días, como algunos estatutos más lo tienen.
La extraordinaria es así, ya, extraordinario. Es un elemento imposible de superar. Hay que hacerlo ya. ¿Cuántas citaciones o cuántas convocatorias tiene una extraordinaria? Tantas necesite hasta el momento en que se reúnan. Es decir, que una asamblea extraordinaria no tiene segunda convocatoria, solamente la ordinaria. Parágrafo segundo. En la asamblea tiene que haber una relación de propietarios en cartera. En todas las asambleas, sí. ¿Por qué? Recuerden que el propietario en cartera o moroso tiene derecho al voto, no. Tiene derecho a la voz, sí. Es decir, necesitamos relacionarlo para que todos sepamos que ese sujeto no tiene derecho a votar, porque no cumple con sus obligaciones económicas. Tiene derechos sociales y políticos, pero no el de la votación, porque no ha cumplido con su obligación o carga económica. Él puede conformar el quórum, que también lo hablaremos más adelante, como definición y concepto, pero no es un sujeto partícipe en el momento de la votación. Con este parágrafo segundo vamos a señalar otro elemento, y es qué se debe traer dentro de la convocatoria. Y es que dentro de la convocatoria debe traer los demás documentos que sirven para que la asamblea estudie en este término de convocatoria o estudie de forma previa para llegar el día de la asamblea preparados y poder decidir de forma concreta y directa, no sin tanto traumatismo, y que no sean asambleas de 5, 6, 7, 8, 10 horas o 2 días peleando porque no hubo una debida organización por parte de la administración en suministrar esa información. La motivación, ahora sí vamos a hablar asamblea por asamblea. La motivación es el contenido que tiene que tener el acta de asamblea, el acta de convocatoria de la asamblea. En una ordinaria decimos que la motivación es una motivación legal. ¿Cuál es la motivación legal? Saber cómo está nuestra copropiedad, nombramientos, considerar y aprobar las cuentas del último ejercicio, el presupuesto para el siguiente año. El término para esta ordinaria es de 3 meses. La norma señala que debe ser dentro del 1 de enero, al 31 de marzo. Enero, febrero, marzo. Esos 3 meses es obligatorio. Alguna vez escuchaba que este término era caprichoso del legislador. Y no, no es caprichoso. El término obedece a los términos también contables que tiene tanto la DIAN, ¿sí?, como los contadores para presentar informes y poder ajustar, articular todos los movimientos de la persona jurídica, tanto al interior de la PH como de la persona jurídica frente al exterior, frente a las demás instituciones. La asamblea por segunda convocatoria es una motivación de orden legal y obedece a la falta de quórum. Y ahora sí desarrollamos el concepto, y es que quórum es el número mínimo de socios propietarios mínimo requerido para tomar una decisión. En materia de la ley 675 del 2001 vamos a tener realmente dos quórum o dos tipos de quórum, que es uno calificado y uno general. El general es el que conocemos todos, del 50 más 1, 50 más 1 del coeficiente de copropiedad. Y el calificado es el 70% del coeficiente de copropiedad. Ese sería el quórum calificado. Esta segunda convocatoria se realiza el tercer día hábil siguiente a la fecha de celebración de la asamblea, a las 8 p.m. en el lugar donde los estatutos o reglamentos señalan que se debe hacer la asamblea. La tercera asamblea, o tercer tipo de asamblea, es la asamblea por derecho propio. También tiene una motivación legal y se hace el primer día del cuarto mes. Y esta obedece a que se hace cuando las otras dos no se pudieron hacer, ni la ordinaria ni la segunda convocatoria. Por derecho propio hace referencia más a aquella asamblea en donde ni el administrador, ni el revisor fiscal, ni el consejo, ni la quinta parte se reunió
sino que los demás propietarios se dan cuenta esto está como rueda suelta, nos tenemos que reunir y convocan esta asamblea. Esta asamblea se hace sobre el cuarto mes, es decir, abril, o cualquier otra fecha diferente. Fíjense que aquí es más facultativo de los demás que estamos interesados en nuestra propiedad horizontal y queremos activar. Es incluso un mecanismo que uno ve muchas veces como los conjuntos residenciales le quitan la administración a las constructoras cuando estas, pese a tener más del 50 más 1 entregado en copropiedad o haber perdido ese 50% más 1 y no hacen asamblea de entrega. Entonces hacen asambleas por derecho propio los mismos copropietarios y arrebatan la administración provisional al constructor. Luego vienen las asambleas extraordinarias. El motivo es una motivación libre, es decir, no tenemos realmente ningún elemento que nos diga por esto tienen que hacer una asamblea extraordinaria o para esto necesitan. El elemento libre se podría decir que es la necesidad imprevista y urgente de hacer la asamblea. No tiene término de convocatoria, se dice que es inmediata y se dice que tendrá tantas convocatorias como sean necesarias para conformar el quórum mínimo requerido. Entonces, dependiendo de la decisión que vayan a tomar, ustedes van a ver que sea un quórum de 50 más 1 o una decisión calificada como los del artículo 46 de la ley 675 del 2001, que dice en qué momentos taxativos se requiere ese quórum calificado, tal como la reconstrucción de la copropiedad o la construcción, la disolución o liquidación, el cambio de destinación. Bueno, ahí trae el reglamento como tal. Luego viene una quinta tipo de asamblea, que son las asambleas por comunicación escrita. Las asambleas por comunicaciones escritas son también conocidas como asambleas no presenciales. Y vamos a decir que varían, porque ahí también tengo relacionadas las no presenciales. O las no presenciales son dos tipos muy similares de asamblea, en que la asamblea por comunicación escrita obedece más a una encuesta. Su metodología es como una encuesta, donde hay preguntas asertivas, sí o no, donde la asamblea de forma tajante señala sí o no, sin explicaciones, sin mayores preámbulos, da una respuesta. Para ello se necesita que la pregunta esté debidamente soportada, proyectada y argumentada, para que el lector señale: propietario del apartamento 101, torre 1, bloque 3, casa 50, manzana C, por ejemplo, mi nombre como propietario, y respondo sí o no. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, con que hagamos una reforma estatutaria? ¿Sí o no? Sí o no. Entonces uno pone sí o no dependiendo del argumento. Aquí hay un punto que ya lo estoy medio tocando, que se modificó, y se modificó con la ley 2213 del 2020 de forma tácita. El artículo 44, y eso antes de continuar toca hacer parada y señalar las cosas. Dice que el artículo 44 indicaba que es negado, es prohibido tomar decisiones que requieran mayoría calificada por asambleas no presenciales o por asambleas por comunicación escrita o por asambleas de segunda convocatoria. Esta prohibición quedó derogada tácitamente. ¿Por qué? Porque a raíz de pandemia nos dimos cuenta que la virtualidad llegó para quedarse. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no podemos limitar decisiones que eran de carácter urgente, que a veces requerían quórum calificado del 70%, a decisiones de carácter presencial. Ya hoy en día tomamos decisiones, pero tenemos que demostrar sí o sí que esa decisión fue tomada de manera simultánea entre todos los copropietarios
y que se respetó el quórum calificado o el quórum que existía. La negativa o la prohibición hacía referencia al medio por el cual se celebraba la audiencia o la asamblea, es decir, por comunicación virtual o escrita, no que existiera o no el quórum. ¿Me hago entender? Si estamos en una virtualidad y está el 70 o el 100%, que casi ahora sí podemos estar teniendo quórums del 100% o el 90%, podemos tomar decisiones calificadas. Esa fue la reforma que ven ustedes tácita de la ley 2213 sobre el artículo 44 de la ley 675 del 2001. Ahora, y por último vienen las asambleas universales, que son aquellas donde el 100% de los copropietarios se encuentran. El único requisito es que el 100% tiene que renunciar al término de convocatoria si es una asamblea universal ordinaria. Si es extraordinaria, simplemente celebrar la diligencia como tal y esta tendrá plena validez. Y por último, las asambleas no presenciales, que son las que son por canales digitales, que lo que se requiere es que se demuestre que se cumple con el quórum necesario, 50 más 1, como regla general, o 70%, y que hay simultaneidad en la participación de sus copropietarios. No quiere decir ello que todos participen a la vez, pero sí que todos pueden participar con voz y voto cuando se les pregunta o cuando se abre el debate sobre cada tema. El artículo 39 del parágrafo primero y segundo señala que toda convocatoria se hará mediante comunicación escrita. Ojo, no dice por qué canal, eso hay que tenerlo claro. No es causal de anulación ni impugnación del acta que a usted le llegue la comunicación por WhatsApp. ¿Por qué? Porque empezamos a tener problemas y dolores en donde hay copropietarios que no tienen ni correo electrónico ni dirección física, sino solamente un celular. Y el único canal de comunicación es el WhatsApp. Entonces, en ese orden, no se puede satanizar los canales de comunicación cuando la misma norma no señala cuál será el canal escrito por el cual se envíe la convocatoria. Enviada a los propietarios, sí. ¿Quiénes son los propietarios? Los que aparezcan en el certificado de libertad de tradición. No son los esposos, ni las novias, ni los hijos, ni los tíos, ni el abuelo. No. Es que me acabo de dar poder. No. Aquí tenemos que señalar que solamente los propietarios o en su defecto los propietarios que hayan otorgado poder en debida forma. Y en debida forma vamos a hacer un paréntesis porque también encontramos eso dentro de ciertos reglamentos. En debida forma es cuando hacemos nota de presentación personal sobre el poder. Es decir, demostramos que quien otorga el poder es el propietario y no fue una firma casual y de las que uno ve en ciertas asambleas en los pasillos firmando, diciendo, ay mire, el del 103 no está en Miami. El tipo me otorga poder y va y firma y falsifica la firma y lo presenta como si él lo hubiera presentado. No, se requiere la nota de presentación personal. Eso quiere decir que el notario da fe, testifica si efectivamente el propietario del 102 vino, otorgó poder a nombre de Felipe Espina y acá está el sellito y la nota de presentación personal. ¿Sí ven? A la última dirección registrada por los mismos. Aquí surge el tema que hablábamos al principio, el libro de accionistas. Hay que hacer un paralelo y sé que hay varios colegas que dicen que es imposible paralelizar la propiedad horizontal con las sociedades comerciales. A ellos les voy a decir lo siguiente. Léanse por favor el artículo 100 del Código de Comercio. Se darán cuenta en el párrafo segundo que señala que toda organización colegiada, toda cooperativa, fundación, civil, comercial, asociación, toda se regirá por el Código de Comercio en la materia administrativa. En ese orden podemos aplicar beneficios que trae el Código de Comercio a la propiedad horizontal como una organización de carácter civil sin ánimo de lucro, y es el libro de accionistas. El libro de accionistas va a ser la herramienta que tiene la administración, incluso la misma vigilancia, donde va a constar
todos los datos de los propietarios del inmueble en el cual pertenece. Propietarios, moradores, teléfonos, correos electrónicos, direcciones, de todas las personas que están dentro o tienen uso o tienen cercanía con el inmueble. Con ello también de una vez solucionamos el problema de a quién le cobramos. Acuérdense que para cuotas de administración todos los moradores son solidarios. Sugerencias, y ahí sí son sugerencias personales. Agregar la posibilidad, en el texto de la convocatoria, de la primera convocatoria, hay que agregar un punto que sea la fijación de la fecha de la segunda convocatoria, para no tener que agotar por cada convocatoria 15 días de inspección y vigilancia. En cambio, si hacemos una sola convocatoria, hay un solo término de inspección y vigilancia de 15 días, y la segunda convocatoria ya la tenemos ahí fijada, que será el tercer día hábil siguiente a la celebración fallida de la primera convocatoria. Segunda sugerencia, pero más para los administradores y los consejos de administración: por favor, agreguen los estados financieros y toda la documentación contable. Su convocatoria se necesita, se requiere. ¿Para qué? Para que los copropietarios puedan estudiarla y lleguen el día de la asamblea a hacer preguntas concretas. En este caso yo recuerdo una que pasó este año incluso, en una PH que asesoro, y es que incluso una representante de una persona jurídica grande dice: yo no entiendo por qué la Navidad está en todos los meses, el rubro Navidad está en todos los meses, que le celebran la Navidad a la gente todos los meses. Hubo una risa general, porque el contador se para y dice: mire señora, lo siento, en virtud que nosotros hacemos una proyección del gasto en 12 meses, la Navidad que se ve en diciembre, el gasto de Navidad, hacemos la previsión o la provisión, mejor aún, la palabra provisión, del gasto que se hace en diciembre durante los 12 meses, y así este valor está diluido en los 12 meses en las cuotas de administración, y así vamos ahorrando mes a mes para que cuando llegue la Navidad celebremos de forma adecuada la Navidad. No es porque celebremos todos los meses la Navidad. Entonces, teniendo una anécdota como esta, y les apuesto que hay así de anécdotas de personas que preguntan eso porque no hubieran tenido el conocimiento, hubieran tenido la documentación en la mano, hacen la pregunta dentro del término de convocatoria, dentro de los 15 días de inspección y vigilancia: oiga, yo no entiendo por qué aparecen todos los meses el día del niño, por qué todos los meses aparece el día de la mujer. Bueno, pero que lo estamos proyectando, y lo hubieran explicado, y no pasa el oso de tener que preguntar en una asamblea y que le hagan el mal comentario, el mal gesto. ¿Sí ven? Tercera sugerencia, señores administradores: por favor, no envíen correos masivos. Dejen la pereza, dejen la negligencia. Algunas administraciones, no todas, solo digo algunas, en algún país, cuando hacen la convocatoria, cogen todos los correos y se los envían. ¿Cuál es el gran error? Que cuando a mí me llega ese correo, voy a mirar y te voy a tener acceso a todos los correos de toda la copropiedad. Y esa información de los correos electrónicos es una información privilegiada. Y acuérdense, señores administradores, que ustedes responden hasta por la culpa leve. Y suministrar ese tipo de información privilegiada genera responsabilidad, al punto que pueden caer en dolores de cabeza de orden disciplinario o de orden penal. Por último, las sanciones por inasistencia tienen que estar dentro de la convocatoria. Ustedes tienen que anunciarle a las personas que si no asisten van a tener X o Y sanción. Pero ojo, como decía un maestro mío en Bucaramanga, atención, no todas las sanciones se aplican.
solamente serán aplicables aquellas que estén relacionadas en el reglamento de propiedad horizontal. No se aplican las del manual, porque las del manual no son vinculantes. Solamente son vinculantes las sanciones que estén dentro del reglamento de propiedad horizontal debidamente delimitadas, es decir, cuántas cuotas de administración se hace acreedor el que no asista, cuántos salarios mínimos o cuántos días por salario mínimo se vuelve acreedor la persona que no asista. La asistencia es al principio la mitad, al principio la mitad o al final. Eso varía dependiendo del reglamento de propiedad horizontal que cada uno tenga. Problemas de la notificación. Primer gran problema. Ya tenemos nuestra convocatoria, ya tenemos lo que le vamos a dar, ya tenemos nuestro libro de accionistas y empezamos. Propietarios muertos. Caso común, más común del que ustedes creen. ¿Cuál es el primer dolor de cabeza? Que el propietario muerto conlleva o trae una comunidad de bienes. ¿Quién es la comunidad de bienes? Los herederos. ¿Quiénes son? No tengo ni idea. Y esa es la respuesta que hace el administrador. No sé. Yo sé que don Juanito tenía hijos, pero no sé cuántos hijos, ni cuántos estén viviendo, ni cuántos delaron la herencia o cuántos repudiaron la herencia. Es decir, tenemos una comunidad herencial. ¿Qué hacemos frente a los propietarios muertos? ¿Cómo les notificamos la convocatoria? Solución precaria, básica, que hacen algunos, pues simple, no le comunicamos nada porque pues, no va a poder asistir. Malo, no es la respuesta. ¿Por qué? Porque los herederos tienen derechos. Porque el liquidador de la herencia tiene derechos. Porque por no notificar a la comunidad de bienes, surge una primera causal de impugnación de asamblea. ¿Cuál sería la respuesta adecuada? Nosotros notificamos al correo electrónico, al correo físico de esta persona. Sabemos que está muerta, sí, nos invitaron al velorio, o sí, yo asistí al entierro. No, creo que no me ha hecho entender. Usted como administrador tiene la prueba o el certificado de defunción que don Juanito se murió. Si usted la tiene, en ese orden usted tiene que notificar a la herencia, al liquidador, a los moradores que usted identificó en el libro de accionistas o de propietarios como familiares de don Juanito. ¿Sí ven? La cosa cambia. Segunda solución, mándele la comunicación a todos los datos que usted tenía en el apartamento 101 de propiedad de don Juanito, indistintamente que usted tenga o no el certificado de defunción. Segundo dolor de cabeza, propietarios sin correo electrónico. Sin correo electrónico, señores, manden la notificación o la convocatoria por correo certificado a la dirección que aparezca en el libro de accionistas. Pero digamos algo peor, no tengo ni idea. ¿Cómo así? Sí, aparecen administradores así. No, doctor, qué pena, no sé qué, no tengo correo electrónico, no tengo correo físico, no tengo ni siquiera el celular del sujeto. Sé que aquí mensualmente viene un mensajero y paga la administración, pero de datos de este señor no tengo ni idea. No llevamos, ¿qué es lo que usted dice? ¿Cuaderno? No, nosotros no llevamos eso. ¿Qué hacemos? La solución es más sencilla de lo que parece. La solución es que ustedes, administradores, consejo de administración, revisor fiscal o ese 25% que convocó la asamblea, van a usar la cartelera de la copropiedad. Y en la cartelera, sugerencia, con un término superior a los 15 días, van a publicar la convocatoria. De tal suerte que el mecanismo de comunicación interno será la cartelera. Otra forma para curarse en salud es usar las herramientas que otorga el Código General del Proceso, es decir, por un canal de amplia circulación
divulgar que hay asamblea. Dolor de cabeza número 3, datos falsos. Sucede mucho, pero más que falsos sucede que muchas personas están invirtiendo en unidades comerciales, residenciales o mixtas sin siquiera vivir en la ciudad. Y a veces colocan direcciones que después, por cambio de residencia, olvidan o simplemente quieren mantener ese perfil bajo y no colocan la dirección correcta. ¿Qué hacemos? La misma que la anterior. Nuestro canal de comunicación va a ser la cartelera de copropietarios. ¿Qué hacemos con los moradores? Entiéndase moradores aquellas personas que no tienen un derecho real sobre la cosa, sino tienen derechos personales. Para los no abogados, derecho real es el que yo tengo indistintamente de las demás personas y están de forma taxativa en el Código Civil colombiano, teniendo por primero el derecho de propiedad. Es un derecho que tiene efectos erga omnes, es decir, sobre todas las personas. Por el contrario, el derecho personal es el que yo tengo frente a una sola persona, frente a un solo sujeto o grupo de personas. Por ejemplo, el derecho a alimentos. Usted alimento le puede exigir solamente a sus padres. Sus padres solamente le pueden exigir alimentos a usted, hijo, o al abuelo. ¿Sí ve? Es un derecho interpartes, como el derecho que tiene el arrendatario frente a su arrendador, o viceversa, el arrendador frente al arrendatario, de pagar el canon de arrendamiento. Los moradores son aquellos tenedores, locatarios, comodatarios, familiares que habitualmente utilizan el inmueble, personas que giran en torno al inmueble. A ellos les vamos a llamar moradores. Con ellos también se puede surtir la notificación, pero ojo, notificar a los moradores no surte la notificación personal que se debe hacer al propietario. Quinto, ¿qué pasa con el leasing, la fiducia y los bancos, que son los propietarios? ¿A quién notificamos? Leasing, fiducia y bancos casi siempre son propietarios, ¿cierto? Que tienen contratos de leasing, fiducia o depósito, podría decirse, o consignación, mejor aún que depósito, con moradores. Ya hay un vínculo, pero fíjense que los moradores no son propietarios. Los propietarios son el leasing, la fiducia y el banco. En ese caso nosotros vamos a convocar es al propietario. Es el propietario y no el morador. ¿Qué está sucediendo y qué he visto en varios contratos de leasing? He visto en los contratos de leasing que al fiduciario, al locatario, le otorgan un poder mientras dure el contrato de fiducia para que el locatario represente los derechos reales que tiene el leasing sobre el bien al interior de la asamblea con voz y voto. Pero para ello, señores locatarios o señores administradores, se les sugiere hacer antes de cada asamblea una petición especial al leasing, a la fiducia o al banco para que ellos les certifiquen que existe esta facultad. De lo contrario, serán personas que tendrán voz pero no tendrán voto por no ser los propietarios. El artículo 1297 del Código Civil señala que los herederos podrán tener derechos al interior de una copropiedad, pero no cualquier tipo de heredero. El heredero es una persona o una condición, mejor aún, que adquiere una persona cuando esta persona ejecuta una manifestación externa de aceptar una herencia o legado. Esto quiere decir que solamente cuando el sujeto señala yo soy heredero de mi padre y mi padre murió, yo quiero heredar sus bienes, todo ese verbo se reduce en la palabra
delación, delar la herencia, solamente hasta ese momento adquiere la condición de heredero y solamente en ese momento puede representar o puede asumir de forma precaria un derecho real de dominio. ¿Por qué lo digo de forma precaria? Porque él todavía no es propietario. Tiene una expectativa de ser propietario. El liquidador, perfecto, por ley, es el que va a liquidar la herencia y él puede representar los derechos y acciones de ese inmueble frente a la copropiedad. Y a él le podemos cobrar la administración. ¿Sí? Hay una sentencia del doctor Álvaro Fernando García, ahí en la diapositiva les coloco el radicado, y es una sentencia de casación del 2018 del conjunto multifamiliar Supermanzana 2 de la ciudad Kennedy, propiedad horizontal, en donde por medio de esta figura del 1297 lograron cobrar esa administración a los herederos. La otra forma es que herederos entre ellos tienen que otorgarle poder a uno solo. Me hago entender. No, mi papá tenía 20 hijos. ¿Quién es el que representa? Los 20, porque son una comunidad. O la comunidad pone a uno para que represente. Y será con él, con el que se lleva las cuentas. Pero los otros 19 también están obligados a pagar el 100% del valor adeudado, de la sanción, de la cuota extraordinaria, de la cuota ordinaria, de lo que se aplique a favor de la unidad. Lo que hablábamos atrás, la delación está en el artículo 1013 del Código Civil, delación de asignaciones. Con eso, señores, espero que, como en toda copropiedad, puedan haber solucionado los dolores de cabeza que, como en toda copropiedad, se ven. Muchas gracias. Hoy otro capítulo de como en toda copropiedad. Como en toda copropiedad tenemos el mismo dolor de cabeza y tenemos las mismas dificultades que se padecen asamblea tras asamblea.